Creo que estamos todos. ¿Aló, me están oyendo? Sí, doctor, se escucha. Ya. A ver, ¿cuántos estamos? 1, 2, 3, 6, 8. Falta uno, ¿no? Creo que es Lothar que falta, ¿no? Sí, falta Lothar, doctor. Pero ya lo acepté. Yo creo que estamos todos, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, a ver, vamos a avanzar un poco con incontinencia. La incontinencia de orina es la pérdida de orina, ¿no? Y esto obviamente va a producir problemas sociales, fisiológicos y obviamente higiénicos, ¿no? Este doctor era un médico que trabajaba en la clínica Mayo, ha muerto hace unos años, se llamaba el doctor Joseph Segura, y él decía, la mujer ha tenido incontinencia ahora, ha tenido en el pasado, va a tener. Y esto un poco traduce el hecho de que los pacientes van a tener, independiente de lo que hagan, en algún momento de su vida, algo de incontinencia de orina, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno mira el problema de esta enfermedad, puedes ver que aproximadamente el 26% de las mujeres producen algún grado de incontinencia de orina. Obviamente esto es molesto para las pacientes, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, entre un cuarto y la mitad de las pacientes tienen incontinencia y un porcentaje de 6 a 14% se mojan todos los días. La relación primaria en las mujeres menores de 60 es de 4 a 1, pero en los de mayores de 60 es de 2 a 1. Angélica, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Qué es lo que cambia después de los 60 años? Doctor, sabemos que al aumentar la edad de los varones hay probabilidad de que haya enfermedad a nivel de la próstata y entonces esto afectaría a nivel de la uretra y puede haber lo que sería la incontinencia. Perfecto, esa es la razón. En general es la hiperplasia prostática. Ahora, entonces, en este gráfico lo que podemos ver puntualmente es que vas a tener alrededor del 10% entre los 20 y los 25 con incontinencia, entre los 35 y 40 sube al 20%, al 30% suben en los pacientes entre 50 y 54 años, y en los mayores de 90 hasta el 40% tienen algún grado de incontinencia. Y esto es un problema porque los pacientes, sobre todo los pacientes mujeres mayores, se encuentran con sus amigas y todas tienen incontinencia o un porcentaje, hasta, no sé, 30-40%. Entonces, con mucha frecuencia la gente considera que con los años el perder orina es algo casi normal, ¿no? Ahora, hay un par de médicos que yo siempre reniego de esto, pero son ginecólogos los que hacen más avances, pero curiosamente no son los que hacen mejor manejo. Pero muchos avances en la teoría del conocimiento de esta enfermedad se han dado casi siempre ginecólogos. Y hay un médico que es el doctor Peter Petros y otro que se llama Olmsted, que son unos médicos australianos que han empezado a trabajar con esto que se llama la teoría integral de la continencia. Y básicamente es entender que los pacientes van a tener un grupo de músculos que son parte del soporte. Ay, no sé qué he hecho. He dejado de compartir y ahora no sé cómo compartir de nuevo. A ver, déjenme ver si es esta. No están viendo nada, No. ¿no? Un poco. Está cargando, creo. Sí, doctor, parece que está cargando, está en negro la pantalla. Ahora sí.
A ver, Fernando, ¿cuáles son los músculos elevadores del ano? Bueno, está el rectal, iliococcigio, pubococcigio, isquiococcigio. Doctor, recuerdo esos músculos. Entonces, este que están viendo acá es el pubo rectal, este que están viendo hacia atrás es el pubococcigio, y estos son los iliococcigios. Entonces, estos son parte de los músculos elevadores del ano. Entonces, es importante reconocerlos a estos músculos. Ahora, es otra cosa importante entender que existen unas estructuras que son faciales y ligamentarias. Entonces, estos ligamentos que estamos viendo acá atrás, los están viendo, este amarillo son los uterosacros. Este es el ligamento pubo-uretral y este es el uretro pélvico. Entonces, estas estructuras mantienen suspendida una estructura que tenemos acá, que es la fascia pubo-cervical. ¿Lo están viendo? ¿Ven mi puntero? Sí, doctor. Sí. Entonces, esa es la fascia pubo-cervical y este es el arco tendinoso de la fascia pélvica. Entonces, estas estructuras musculares, faciales y ligamentarias tienen todos los órganos pélvicos. ¿Vamos? No sé cómo borrar esto que he hecho acá. Déjenme ver si puedo borrar. Sí, creo que ya está. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo. Entonces, esta estructura amarilla que están viendo acá es el arco tendinoso de la fascia pélvica, esta estructura. Entonces, esta estructura está sostenida a los lados, es lo que sostiene la fascia pubocervical. Entonces, esto va a mantener los órganos por arriba. Abajo los vas a tener la fascia puborectal. Entonces, estas son las zonas de inserción de estas estructuras. Aquí está el ligamento pubo-uretral, aquí está el ligamento uretropélvico, y acá van a tener el ligamento uterosacro. Y alrededor de esto vas a tener el anillo pericervical, que vamos a conversar más adelante. Entonces, en líneas generales, lo que sabes, hay estructuras que van viendo de cuello, que el cuello de la vejiga se pueda abrir o se pueda cerrar. Entonces, la apertura de esta estructura se da porque si tú contraes el ligamento pubococcigio, el ligamento el longitudinal del músculo longitudinal y el plató del elevador, entonces eso hace que esta estructura se cierre. Cuando esta estructura se relaja, esto se embudiza, esta estructura de acá se va a abrir como embudo, la orina va a salir. Y todo esto está mediado por un efecto que básicamente va todo a través de un sistema aferente que va por la médula hasta el núcleo pontino, y son fibras aferentes que hacen que se relaje esta estructura y que se produzca la micción, porque se ha producido como un embudo. No sé qué he hecho. No, aquí está. Que se ha producido como un embudo. No quiero pisar. Como un embudo en esta zona. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que se abre y condiciona la salida de la orina. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, doctor. Ok. Entonces, normalmente hay un equilibrio entre las fuerzas, que son las fuerzas anteriores y las fuerzas posteriores. Entonces, estas fuerzas anteriores normalmente están en equilibrio con esta, y esto hace que haya continencia. ¿Estamos? Cuando se rompe este equilibrio y tú vas a tener que las fuerzas anteriores van a ser menores que las fuerzas posteriores, lo que vas a tener es incontinencia de esfuerzo. Entonces, esta es una de las teorías de por qué se produce la incontinencia. Entonces, hoy día ya conocemos las causas por las cuales se produce esto. ¿Estamos? El otro tema es que cuando hay un desequilibrio y son estas fuerzas anteriores son mayores que las fuerzas posteriores, lo que tú vas a tener es una disfunción miccional. Entonces, aquí empiezan a aparecer pacientes que tienen urgencia miccional. ¿Estamos?
¿Está claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Espero. Ok. Asesinamos esto que es como una hamaca. Entonces, es importante que ustedes vean que esto viene a ser el pubis, esto viene a ser el ligamento uterosacro, acá vas a tener el ligamento pubocervical, acá vas a tener el arco tendinoso de la fascia pélvica, y esta es la fascia pubocervical, y arriba está descansando la vejiga. ¿Se entiende eso así, no ve? Sí. Sí, doctor. Entonces, estas estructuras, cuando se rompe esta parte anterior, vale decir, si se rompe el ligamento pubo-uretral o uretropélvico, las pacientes van a tener hipermovilidad uretral. La pregunta, Gladys, ¿qué tipo de incontinencia vas a tener acá? Incontinencia de esfuerzo, doctor. Incontinencias, entonces acá vas a tener hipermovilidad uretral porque se ha roto esta estructura. ¿Estamos? En cambio, cuando tú tienes una ruptura de la parte posterior, en este caso se ha roto el ligamento uterosacro y el ligamento, aquí hay una estructura que se llama el anillo pericervical. Lo que más tienen estos pacientes, la mayoría de estos pacientes, lo que van a tener son prolapsos de la parte posterior. Entonces, estos prolapsos les voy a mostrar. Y si se rompe con el ligamento uterosacro, la otra cosa que va a terminar descendiendo hacia adelante va a ser el útero. Entonces, ahí vas a tener prolapsos genitales completos. Si se rompe solamente a nivel del anillo pericervical, vas a tener un prolapso apical transverso. Pero si se rompe el ligamento uterosacro, va a caer la vejiga con el útero hacia afuera, va a ser el prolapso. ¿Se entiende? Sacro, sí. Espero que sí. Sí, doctor. Y esto es lo que pasa cuando se rompe todo, entonces ahí vas a tener prolapsos. Algunas veces los ligamentos están intactos, pero se puede romper la fascia en su parte lateral. Esto no es frecuente, pero también se puede romper la fascia en forma lateral. Entonces, cuando nosotros vemos a los pacientes, lo primero que hay que ver es, a ver, hablemos antes de esta parte. ¿Cuántos tipos de incontinencia tenemos, Gladys? Tenemos la incontinencia de esfuerzo, tenemos la incontinencia mixta, tenemos la incontinencia de urgencia, absorción, Reabsorción. rebosamiento, doctor, perdón. Ya. Entonces, aquí están las que hemos hablado, y la incontinencia de esfuerzo es básicamente esto que ustedes están viendo, ¿no? Estás viendo a esta mujer que se está haciendo pipí, está haciendo un esfuerzo y pierde pipí. Entonces, esto básicamente se produce porque ¿cuál es el problema por el que se presenta esto? Que ya lo hemos comentado hace un momento, Henry. Es una estructura de los ligamentos pubo-uretrales o uteropélvicos, doctor. Uretropélvicos. Uretropélvicos. ¿Y qué es lo que va a producir con la uretra? Se va un movimiento involuntario de la uretra. La uretra está suelta, algo así. Pero eso se llama hipermovilidad uretral. Eso Sí, se llama hipermovilidad uretral. Entonces, esto es lo que va a tener el paciente. Se supone que este video debería funcionar, pero no sé por qué no funciona. A ver, déjame ver. No, no es esto. Bueno, no importa. Entonces, básicamente lo que se veía era esa hipermovilidad uretral, pero ahorita no estoy pudiendo. Los partos es lo que hacen que se rompa más esta estructura que se llama anillo pericervical. Y lo que ocasiona esto es la aparición de prolapsos. Con esta
esta modalidad de presentación no puedo mostrar, pero básicamente lo que tenemos que ver acá es que esta estructura se rompe. Si se rompe acá la fascia, en esta estructura de acá, lo que va a terminar haciendo es que esto se prolapse hacia adelante. Entonces puedes tener grado. Si se rompe esto más el ligamento uterosacro, vas a tener que va a descender todo en su conjunto. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, en general, la incontinencia de orina de esfuerzo está relacionada a esfuerzos como toser, reír, estornudar, levantar objetos pesados. Es poco frecuente durante el sueño y produce pérdidas de pequeños a moderados volúmenes de orina. Y el otro tema es que en general hay una sensación de bulto en los genitales de estos pacientes con alguna frecuencia. En cambio, la incontinencia de urgencia se caracteriza por qué cosas, Lothar. Bueno, esta va a ser, ¿no, doctor? Por la contracción involuntaria de lo que va a ser la vejiga. O sea que no va a obedecer una orden, por así decirlo, que sería una orden del cerebro para contracción cuando la vejiga va a estar llena. No tiene contracciones y se la llama también contracciones no inhibidas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que va a tener, ¿qué características tiene la incontinencia? No, a mí mismo, doctor. Sí, a ti mismo. Bueno, estas van a, como dice, van a salir en cualquier momento, por así decir, doctor. O cuando un ejemplo es, ¿no? Cuando la dama, por así decir, está queriendo ir al baño, se está apurando, es decir, y en un trayecto puede estar perdiendo unas gotitas de la misma orina, doctor. Pero es una incontinencia de urgencia, doctor, ¿no? Esta es la característica. Es una incontinencia de urgencia. Entonces, en general, es como tú has dicho, por una contracción no herida, esa desconocida, es más en relación a la edad, pero también se puede presentar en niños, hay enfermedades neurológicas donde son más comunes. Y una de las cosas que quiero que siempre tengan presente es que lo primero que tienes que descartar en estas pacientes es infección. ¿Ya? Es la causa más. Algunas veces. No me corten un momento, por favor. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Que puta, también así de ingrato mi ahijado. Querido Lipe, yo te llamaré en unos 15 minutos terminando una clase. Un abrazo. Este es tu teléfono, ¿no? Ya, un abrazo, querido Lipe. Entonces, la infección, chicos, es lo que hay que descartar en estos pacientes, ¿ya? El otro tema es pacientes que tienen los dos tipos de incontinencia de esfuerzo y de urgencia. Entonces, una cosa que insisto mucho en esta patología es que la clave es que ustedes permanentemente estén, o sea, el momento de hacer la anamnesis es clave. Entonces, es crítico que ustedes hagan historias clínicas, porque a veces simplemente con una buena anamnesis tú puedes definir qué tipo de incontinencia tiene el paciente. Por rebosamiento, Rafael, ¿en quién se presenta? Bueno, este tipo de incontinencia, doctor, es claro por las personas diabéticas, por la actividad de su vejiga y en personas que tienen también vejiga neurogénica, y lo que sucede es que hay una falta de contractibilidad de la vejiga y esta se llena hasta el tope de su capacidad y empieza a rebosar la orina. Perfecto. Entonces, eso que estás diciendo es así. Entonces, en general son vejigas hipoactivas que no tienen la capacidad de curarse, son vejigas de gran capacidad. Los pacientes orinan muchas veces en el día, pequeños volúmenes sin aviso, en general es un chorro delgado, un vaciamiento incompleto. Después vamos a ver qué hacer. Existe otro tipo de fístulas o de causas de pérdidas de orina, entre las que están, por ejemplo, lo que estamos viendo acá en este esquema, ¿no? Estamos viendo esta imagen
donde estamos viendo cómo hay una comunicación entre la vejiga y la vagina. ¿Están viendo, no? El dibujo. Sí, doctor. Entonces ahí se está bien. Entonces en algunas otras cosas los ureteres también desembocan en un lugar anómalo y eso también condiciona lo mismo, y en otras ocasiones puede deberse también a otros problemas. Los pacientes muy ancianos, muy enfermos pueden tener, o a veces pacientes con lesiones del esfínter también pueden ser causa. Entonces este es un video que lamentablemente, a ver, déjenme ver. No puedo, no sé qué tengo que hacer para ver. Entonces lo que hicimos es tener una paciente de una fístula muy bien. Lo que básicamente hizo fue avivar el borde de la fístula raspándolo con un tornillo de traumatología. Le pusimos una sonda a la paciente y le dimos tratamiento con estrógenos y se cerró espontáneamente, no tuvo necesidad de operar. La incontinencia tiene grados. ¿Qué es el grado 1, qué es el grado 2 y qué es el grado 3, Rocío Castro? Doctor, ya, la incontinencia por estas, en el grado 1, el paciente bueno, me acuerdo del 2, que es cuando es continencia a caminar, el 3 es en reposo y el 1 es de esfuerzo, si no me equivoco, doctor. Sí, pues la 1 es cuando toses, cuando ríes, cuando estornudas, que es la más común. Sí. La grado 2 es al caminar y la grado 3 es en reposo. A ti mismo pregunta, ¿en quiénes se presentará una incontinencia grado 3? Hojas en cama, en reposo. Bueno, más que todo en estos pacientes diabéticos que dijo mi compañero que tendría la incontinencia por rebosamiento, doctor. Silvia Fernández, la misma pregunta. Sí, doctor, como ya hemos mencionado antes, principalmente en aquellos pacientes que tienen diabetes. No. En reposo, que estás sin hacer ningún esfuerzo en tu cama y pierdes pipí, ¿quién tendrá? Los ancianitos. Pacientes con trastorno neurogénico, pues, doctor. Yamilet. Bueno, en pacientes, en personas ancianas, doctor. Puede ser, doctor, pacientes que presentan fístulas. La fístula es una opción. ¿Y otra? Doctor, tal vez pacientes que han sido posoperados de una prostatectomía radical, porque no funciona el esfínter. Sí, pero no necesariamente. A veces pacientes que por traumas obstétricos y cosas pueden tener lesiones intrínsecas de su esfínter. ¿Es en pacientes múltiples? No, está bien. No, lo que estoy diciendo está bien. Es o lesión intrínseca del esfínter o una fístula vesicovaginal. Esas son en general las causas de incontinencias de orina en reposo, ¿no? El paciente no hace nada y está perdiendo pipí. Entonces esto es importante que vean. Vean con estos pacientes, es decir, los pacientes tienen incontinencia, entonces esto es una cosa que ustedes tienen que permanentemente investigar con los pacientes, ¿no? Después siempre hay que valorar la severidad de la incontinencia. Es distinto cuando un paciente me dice, sí, doctor, pierdo unas gotas, o cuando me dice un paciente, no, doctor, yo en general me cambio paños unos 4 o 5 veces al día, siempre están empapados, cada que camino o toso o hago un pequeño esfuerzo, se me sale un montón de pipí. Entonces, estas cosas siempre hay que valorar, y obviamente también hay que valorar la ingesta de líquidos, porque en la medida que los pacientes tienen más de estas molestias, los pacientes están restringiendo su ingesta de líquidos. Entonces, siempre mirar antecedentes de enfermedades neurológicas, esto es importante. Valorar la posibilidad que estos pacientes tengan diabetes, es otra cosa, antecedentes de cirugía, todas estas cosas hay que mirar. No se olviden de la paridad, antecedentes de tabaco. ¿Qué enfermedad neurológica está asociada al consumo de tabaco? Angélica. Cáncer. Angélica, ¿estás ahí? Sí, doctor.
Acabas de dar examen ayer, bruja. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo si que es un cáncer. No sé Fernando, cuál. El cáncer de vejiga, doctor, está muy cáncer buenísimo. de vejiga, pues si produce síntomas irritativos. Entonces no hay que olvidar que puede ser causa de el consumo de alcohol y algunos medicamentos. Pañal se escribe en inglés diaper, entonces siempre esto es como un mnemotécnico de cosas que te pueden producir, demencia, infección, atrofia, medicamentos, psicológico, endocrinológico, la restricción de la motilidad, esto se ve mucho en los ancianos, y la impactación fecal también, entonces hay que siempre estar atento, los pacientes hay que examinarlos, no se necesitan grandes cosas, hay que hacer un examen general de orina para descartar. Yo, sobre todo en estos que tienen urgencia, les pido que haga una cartilla miccional, anotando la hora a la que han orinado, la cantidad que han orinado y cuánta pérdida han tenido. No es necesario hacer estudios urodinámicos siempre, pero algunas veces sí hay que hacer. Eventualmente, si se sospecha otra cosa, se puede hacer una cistoscopía. Y el tratamiento va a estar en función a la causa. A veces hay que usar medicamentos, esta es una cosa que a veces hay que hacer, utilizar medicamentos. ¿Quién sabe qué es esto? No son pecarios. Eso es pesario. Los pesarios se colocan dentro de la vagina, comprimen un poco el ángulo uretrovesical y muchas pacientes con esto están libres. Algunas hay que operarlas y ojalá ninguna necesite pañal ni sonda como resta su problema. Entonces, el tratamiento de la incontinencia de orina depende. En general, se han hecho muchas cirugías, pero hoy definitivamente lo sabemos que es porque se ha roto el ligamento puboretral y uretropédico y lo que hoy día es tratamos de reparar esto. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es pasar esto. Entonces, estas son las distintas opciones de slings. Es un retropúbico, este que estamos viendo acá. Este es un retropúbico. Este es un transobturatriz y ahora se están haciendo estos mini slings también. Entonces, básicamente lo que hago es vacío la vejiga, yo infiltro, después hago una pequeña incisión y seco lateralmente lo menos que puedo. Una vez que he hecho esto, se hace una punción en el pliegue inguinal y a través de eso se pasa la aguja, como están viendo acá. Esta aguja pasa por el agujero transobturatriz y una vez que pasa el agujero transobturatriz, yo la siento en mi dedo y la saco por la incisión que está en la vagina, como estamos abajo a la derecha. Entonces, esto es lo que se hace. Una vez que sale la aguja, engancho la malla en la aguja y la saco por la herida que he hecho en el pliegue inguinal. Y el mismo procedimiento se hace en otro lado. Entonces, esto queda como una hamaca en la porción media de la uretra. Una vez que estamos, esta cosa debe quedar sin tensión. Entonces, esto es una cosa que hay que hacer. Hoy día hay una recomendación de poner unos dilatadores que se llaman Hegar, de ginecología, y dejas 1,8 en la uretra y 1,4 a nivel de la cinta. Entonces, eso evita que la malla quede sin tensión y que hayan menos episodios de complicaciones y retención. Una vez que he colocado la malla, no es necesario fijarla, la corto simplemente, y es el hecho de la posición la que restituye esto, más la fibrosis que se genera. Siempre reviso que no haya sangre en la orina. Si hay sangre en la orina, hago una cistoscopia, porque alguna vez pasas a través de la vejiga. Terminado el procedimiento, cierras la vagina, dejo un tapón, se quedan esas dos pequeñas incisiones, que son estas de acá. Antes le ponía unos puntos, ahora no les pongo ninguno, porque después la paciente dice algo me pincha y ahora no les pongo nada, y como son tan chiquitos, se cierra. Al día siguiente retiras tapón y sonda y el paciente a su casa. Entonces, en resumen, es cómo van la tasa de curación del TBT, que es el retropúbico, es del 93%, y la tasa del transobturatriz es del 91%. En líneas generales tienen altas tasas de recuperación estos pacientes, ¿no? Hay pequeñas complicaciones. Yo creo que tasa de 2.1% en cosas me parece un poquito alta,
y la tasa de obstrucción me parece excesivamente alta, pero esto es lo que están mostrando es una revisión de Cochrane, ¿no? O sea que es una revisión seria. Pero cuando en estos 81 estudios que comparan, en el tiempo van disminuyendo los índices como hasta el 70% en ambas técnicas. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden recurrir dolor, perforación, fístula, sangrado, exposición o erosión, migración de la cintia y problemas de tipo miccional. ¿Hay alguna pregunta? Tal vez, doctor, no me ha quedado un poco claro qué tipo de lesión atómica había en los pacientes que tienen incontinencia. Lo que tú tienes que tener es una hipermovilidad uretral. O sea, lo que vas a tener para que esto se dé, tiene que haberse roto el ligamento pubo-uretral o uretropélvico. Entonces, esto es algo que tú tienes que objetivar. Si tú tienes un prolapso apical transverso, no vas a resolver esto colocando una malla en la porción media de la uretra. ¿Entiendes? Sí, doctor. Ya. El otro tema es la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva se caracteriza por urgencia, que puede tener o no tener incontinencia, por frecuencia y por nocturia. Entonces tiene que haber ausencia de otras condiciones que expliquen estas molestias, entre ellas infecciones urinarias. Entonces, el manejo de la vejiga hiperactiva, hay terapias de comportamiento, administración de medicamentos y la utilización de ambas. Entonces, estas terapias de comportamiento son hacer diarios miccionales, reeducación de la vejiga, ejercicios de piso pélvica, entrenarlas a retrasar su vaciamiento, dieta. Cuando hablamos modificación de la dieta, hay que evitar sustancias que irriten la vejiga. Entre ellas están el café, las bebidas carbonatadas, aspartame, alcohol, condimentos cítricos picantes. Hay que cambiar hábitos, dejar la ingesta de líquidos, evitar ingesta de líquidos por la noche, evitar la constipación, bajar de peso. Otra cosa que hay que hacer es evitar fumar, ¿no? Porque sabemos que esto condiciona mayor irritabilidad, posibilidades de tumores y de mayor incontinencia. Pero por otro lado, tos. El otro tema es enseñarles a las pacientes a ir reeducando su vejiga y no consiste en hacer lo que está haciendo esta abuelita acá, ¿no? No es agarrar y levantar la pierna en esa proporción. Lo que tenemos que hacer con las pacientes es enseñarles a orinar. Yo les digo, por ejemplo, inicialmente van a orinar cada 2 horas, se levantan a las 7, no pueden orinar antes de las 9. Si toleran bien 2 horas, después aumento 2 horas y bien. Si toleran bien, les voy diciendo que no orinen antes de 3 horas, 3 horas y media. Si ya orinan cada 4 horas, eso ya es casi lo normal, ¿no? Entonces, permanentemente les pido que hagan diarios miccionales, que vayan aumentando. Les enseño que cuando tengan urgencia, que es esta cosa ganas, se sienten, crucen las piernas y respiren hasta que pase. Esto es como un espacio. Y les enseño a hacer ejercicios de piso pélvico. Permanentemente hay que hacer estos diarios miccionales que ya hemos hablado, y los medicamentos son una alternativa, pero tienen harto efecto secundario. ¿Qué medicamentos conoces, Lothar? Bueno, pueden ser beta bloqueantes, doctor. Beta bloqueantes, wow. Perdón. Anticolinérgicos, doctor. Pueden ser anticolinérgicos. Después, beta agonistas, no beta bloqueantes. Ya, ¿qué más? Después, creo que el Mirabegrón, creo, si no me equivoco, doctor, sería la mejor elección. Sí, lamentablemente acá no tenemos Mirabegrón, pero es una buena alternativa, ¿no? Es una buena alternativa. Entonces, en líneas generales, esto que les estoy mostrando acá es importante entender. Los pacientes, en el momento de continencia funciona el sistema simpático y en el momento que orinamos funciona el sistema parasimpático. Entonces, nosotros vamos a tener receptores alfa-adrenérgicos fundamentalmente a nivel del cuello de la vejiga. Acá vamos a tener receptores adrenérgicos.
Entonces, cuando estamos en momento de continencia, vas a tener receptores A y receptores beta, vas a tener esta parte en el cuerpo de la vejiga, todo lo que estoy pintando ahorita de verde. Entonces, cuando estás en proceso de continencia, estos alfa-adrenérgicos cierran el cuello de la vejiga, lo cierran el cuello de la vejiga. Entonces, eso es lo que hacen, lo cierran y hacen que la vejiga se relaje. Entonces, esto es lo que termina sucediendo para que haya continencia. Cuando queremos orinar, se bloquea este sistema simpático y se activa el parasimpático. Tenemos básicamente fibras parasimpáticas a nivel del cuerpo de la vejiga. Entonces, se contraen esas y estas otras están relajadas. Entonces, básicamente, eso es lo que hay que hacer para que esta cosa funcione. Entonces, hoy día lo que hacemos dentro del grupo están los anticolinérgicos, que han sido los eternos medicamentos que se han utilizado. Entonces, los anticolinérgicos son medicamentos que lo que hacen es evitan esta contracción de la vejiga. Entonces, esto se ha utilizado por mucho tiempo. Hoy se están utilizando estos beta, pero que es un efecto a nivel adrenérgico, ¿no? En Bolivia, definitivamente lo que más tenemos como medicamento es, yo diría que la torterodina, la oxibutinina, la solifenacina, y básicamente no tenemos más en Bolivia, ¿no? El flavoxato me parece que es agua de las Carmelas. Y otra cosa que usamos es un antidepresivo tricíclico como la mipramina, porque son opciones que tenemos aquí y son baratas, pero tienen harto efecto secundario, como todos los anticolinérgicos secan la boca y producen constipación, somnolencia, se queda de las córneas, entonces a veces los pacientes no las toleran y por eso producen harto abandono, ¿no? Cuando tú tienes una incontinencia mixta, con frecuencia los pacientes los tienes que operar, a veces hay que operarlos y valorar cómo está. Si haces una corrección de todo el piso, ahora que entendemos que las urgencias se producen por defectos en la parte posterior, si tú haces una reparación de este defecto apical transverso y corriges el defecto de los ligamentos colocando una malla suburetral, vas a corregir los dos problemas desde el punto de vista quirúrgico. Pues a veces operas a los pacientes y también desaparece la urgencia, pero si persiste hay que tratarla. ¿Sabes? ¿Está claro? Sí, doctor. Esta de rebosamiento que se ve en los diabéticos es una incontinencia que, en general, ¿qué podemos hacer para resolver este problema, Rafael? En este caso, podría ser agonistas muscarínicos para que facilitar la construcción. ¿Cuál? El carbacol. ¿Cuál? Carbacol, doctor. El carbacol, el betamnecol, tiene nombre de urecoline, pero funcionan poco, entonces les enseñamos a hacer estas cosas que se llama CREDE, que es friccionarse un poco de la parte desde el ombligo hasta el pubis, generando presión para ayudar a vaciar, pero lo que al final terminamos haciendo más en los pacientes es definitivamente cateterismos intermitentes. ¿Estamos? Si las pacientes tienen fístulas, hay que reparar las fístulas. Esto es lo que hay que hacer. Si una paciente tiene una fístula, la tienes que reparar. Si una paciente tenía una desembocadura anómala del uréter, entonces en esta paciente lo que tú tienes que hacer es reimplantar el uréter. Lo que siempre digo, las pacientes tienen que tener la capacidad de reír, estornudar o toser y no hacerse pipí, ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, yo tenía una duda con una pregunta que se hace en el examen parcial. No sé si me puede indicar si estoy en lo correcto. Habla del síndrome de vejiga hiperactiva, ¿no? Y aquí, como síntoma, la incontinencia de urgencia sería la respuesta correcta. Pero mi pregunta es,
¿Es un síntoma la incontinencia de urgencia o es un signo? El signo es lo que tú ves, doctor. La hematuria es un signo. Sí, doctor. ¿Entiendes? El síntoma es algo que tú estás sintiendo y tú no palpas un signo. Entonces, en el fondo es un síntoma, ¿no? La urgencia es un síntoma. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Esa era mi pregunta, nada más. Gracias. ¿Qué otra pregunta, chicos? Doctor, los pacientes en los que se hace el cateterismo intermitente, tengo entendido que se les enseña a ellos a hacerse el mismo cateterismo. ¿No aumenta la probabilidad de infecciones? ¿Se les da un tratamiento profiláctico preventivo o algo así? No, no hay que darles nada, doctor. No hay que darles nada. Antes sí se dejaba, ahora no se deja. Lo único que hay que hacer con los pacientes es enseñarles a hacer de forma adecuada. Que tú tienes que entender que esas orinas retenidas en la vejiga son causa de infección más rara que un cateterismo intermitente. A estos pacientes les cambias la vida si les haces esto, ¿no? Les cambias la vida. Yo recuerdo hace unos años, tenía una paciente que cuando le planteé hace varios años, pero poco más no me mandó a la mierda la señora, ¿no? No, esa cosa no voy a hacer nunca. Pero después esta señora terminó asumiendo a ser una mujer que era muy social, salía muchísimo y jugaba a naipes con sus familias todos los días, o sea, con sus amigas todos los días. Y después ella me comentó, me dijo, doctor, a mí no me decían mis amigas, pero estaban muy incómodas porque iba, mojaba las sillas, olía pipí. Entonces me dice, desde que empezaba a hacer esto, ha cambiado la vida. Y aunque ustedes no crean, a las mujeres les resulta más fácil hacerse el cateterismo que a los varones. Es menos molesto porque la uretra es más cortita. Y no necesitan, inicialmente les enseño a hacer con espejo y después de unos meses, dice, doctor, ya no necesito. Ya saben exactamente dónde está, tienen una relación con su clítoris y la uretra, y hay uretras que son muy fáciles, hay otras que son un poquito más difíciles, pero las pacientes más delgadas, por ejemplo, cualquiera de estas 3 chicas que son delgadas, o 4, podrían hacerlo sin dificultad. La gente muy obesita, muy gordita, tiene más dificultad porque, digamos, hay más pliegues por ahí, pero en líneas generales esto funciona súper bien, súper bien. ¿Qué pasa más? A ver, muchachos, comentarios. En líneas generales, yo creo que tienen que ver que esto es muy complejo. Esto de aprender medicina viendo videos es una joda. Tienen que esforzarse más. El momento que tengan oportunidad de meter mano y tocar pacientes, anden con su estetoscopio todo el rato en el bolsillo. Entiendan que ahorita, lo que les dije el primero de clases, no me engañan a mí, se engañan a ustedes. Ya no es ni a sus papás, es ustedes. Lo que hagan hoy día es lo que van a hacer en el resto de su vida. Bueno, sigan adelante, sigan estudiando y ojalá algún rato nos veamos en otra condición más saludable que esta epidemia. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias, doctor, por todas las 2 semanas de clase. La verdad que nos ha servido todo y sobre todo para el parcial nos ha servido mucho lo insistivo que ustedes con la calidad de las clases. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Me alegra que les haya servido. Que estén bien, cuídense y bajen Salud Cochabamba, hagan que bajen su familia a Cochabamba. Ayudemos a este departamento, si tenemos que hacerlo todos. Bien, doctor. Ok, chicos, que estén bien. Buena suerte. Igualmente. Muchas gracias.